Esto es una presentación que tiene que ver fundamentalmente con algo muy práctico. A mí siempre me gustaban las cosas prácticas, digamos. Si uno va a aprender sobre algo muy específico que prácticamente no tiene aplicación práctica, no me gustaba mucho conversarlo, pero esto sí la tiene. Y es una cosa interesante que tiene que ver con el uso del LASIK. Nosotros en la clínica, esto ya podría ser conversación de pasillo, cuando iniciamos la clínica tuvimos el concepto claro de que teníamos que partir con un LASIK. Y conseguimos efectivamente un LASIK, ya es una historia muy larga de contar, pero partimos con LASIK, así que tuvimos una larga y vastísima experiencia con el LASIK, digamos, con el microquerato. Y esta situación del crecimiento epitelial es una cosa que se ve con bastante frecuencia. Así que adelante, por favor. Ahora, en el año 2008 hubo un catastro que mostraba que había 16 millones de personas con LASIK y que prácticamente todos estaban contentos, salvo un porcentaje, digamos, pequeño del 5%. Y ya empezaban a hacerse tratamientos. Ustedes hoy día se enfrentan a una situación de LASIK donde prácticamente el 100% son LASIK miópicos o astigmáticos. Es muy difícil hoy día encontrar a alguien que indique LASIK hipermetrópico. Nosotros hicimos muchísimos LASIK hipermetrópicos y de hecho se usó durante mucho tiempo. Pero después nos fuimos dando cuenta de que el resultado o la persistencia de un buen resultado era relativamente escasa. Y al cabo de unos 1, 2 o 3 años, digamos, se empezaba a perder el efecto del LASIK hipermetrópico. Por lo tanto, eso cayó en el descrédito y hoy día prácticamente no se hace LASIK hipermetrópico. Es muy raro que se haga. Sin embargo, el retratamiento era mucho más frecuente en ese tipo de pacientes, especialmente los pacientes que habían pasado algunos años ya de su LASIK y que habían perdido completamente el efecto y querían recuperar su condición. Ahora, todo esto depende del tipo de error refractivo, de las características que tenía la córnea, el grado de corrección que se había planteado inicialmente, la edad del paciente, las condiciones del terreno, cómo estaba la parte lagrimal, y cuáles las expectativas que tenían los pacientes para lograr superar su problema visual. Sigamos adelante. Entonces, hay otros procedimientos refractivos que se pueden aplicar a los efectos residuales, pero no es el caso, los implantes fágicos, la cirugía cristalina, pero eso lo vamos a dejar para otra. Sigue, por favor. Ahora, el error residual se veía en pacientes que tenían cierta edad, digamos, y algunos pacientes que habían sido operados de miopía, ¿no es cierto? Y los que eran nuevamente miopes, había que descartar las patologías que pueden generar miopía. Todos ustedes saben que la catarata, ¿no es cierto? La catarata, al cambiar un poco el equilibrio metabólico entre sodio, potasio, vitamina C, cloro, glutatión, digamos, todas estas circunstancias, digamos, podían producir cuando desaparecía el glutatión, desaparecía la vitamina C, tenían que ser reemplazadas por el sodio, y el sodio es hablar de sal, y mientras el cristalino podía estar más salado adentro que afuera, por lo tanto chupaba el líquido, se hacía más grueso y se generaba miopía. Y eso lo hemos visto ayer. El doctor Sar operó un paciente que tenía 10 dioptrías de miopía, siendo inicialmente, digamos, emétrope, porque le había venido una catarata importante. Las cataratas producen miopía y eso es una cosa interesante de consignar. No todas, pero es importante. Hay que descartar también si las condiciones del terreno eran otras, por ejemplo, una ectasia o un queratocono inicial, alteraciones de tipo importante, y la blefaritis con un ojo seco que pudieran influir en la condición del paciente. Sigamos adelante. Ahora, cuando uno plantea un paciente que tiene 5 dioptrías de miopía y va a quedar con una miopía de 1,50, no se ha obtenido el objetivo pretendido. Y si uno vuelve a hacer esto, hay un peligro, en cierto modo, de una desestabilización. Si los pacientes están contentos con su condición, hay pacientes que tienen 5 dioptrías y con 1,5 se sienten felices, no hay que insistir mucho en las reacciones. ¿Por qué? Porque efectivamente llegar digamos, resultados de media dioptría de astigmatismo, media dioptría de miopía es muy bueno. Eso es una cosa muy buena y es lo que pretendemos en la mayoría de los pacientes. Siempre pretendemos llegar al 0, pero si se llega a eso es relativamente bueno. Y hay que entender que cualquier tratamiento que pudiéramos plantear, digamos, podría llevar
a una exacerbación, ¿no es cierto?, de la condición más temida que es el ojo seco y la más frecuente, y a un eventual crecimiento epitelial, que es el tema de nuestra presentación. Sigamos adelante. Bueno, el crecimiento epitelial tiene en la literatura una clasificación bastante escasa, no, y es muy difícil de graduar. Efectivamente, los cirujanos que no conocen esta cuestión, nosotros tenemos una larguísima, vastísima experiencia con el LASIK, digamos, no encuentran los crecimientos epiteliales. Hay que definir cuáles instrumentos, digamos, se usaron, dónde se usaron, cómo se usaron, y hay que definir entre los crecimientos epiteliales que son digamos, de riesgo, que son peligrosos, en los cuales hay que actuar en forma rápida, y vamos a ver cómo se hace. Hay que levantar y limpiar. Sigamos adelante. Ahora, hay distintos grados de crecimientos epiteliales. Los que tienen, digamos, un borde que está muy cerca del borde marginal, que tienen menos de 2 milímetros, ¿no es cierto?, del borde, y que tienen una línea bastante definida, son crecimientos epiteliales muy frecuentes, uno los ve y prácticamente no producen nunca problemas, no hay que tocarlos. Cuando están bien definidos, prácticamente no hay que tocarlos. Cuando son parecidos, o sea, están a menos de 2 milímetros, y tiene una línea, digamos, poco definida en términos de marcar el crecimiento, no hay tampoco mucha importancia a las células que comprometen estas, que son células de muy lenta progresión. Ahora, cuando ya hay más de 2 milímetros de compromiso, están más lejos del margen, eso puede incluir, ¿no es cierto?, una serie de complicaciones, una de las cuales la más temida es que se produzca lo que se llama un melting corneal, una fusión o que haya una erosión de la córnea. Las células suelen ser bastante gruesas, opacas, tienen una apariencia absolutamente distinta, corresponden con epitelio escamoso y hay mucho material amorfo metido allí. Sigamos. Ahora, los síntomas van, ¿no es cierto?, desde ningún síntoma, ninguno, a unos casos más severos en los cuales uno puede tener todos los síntomas posibles, desde la sensación, ¿no es cierto?, del cuerpo extraño, hasta de una fotofobia importante, a tener hasta dolor, un ojo muy irritado, hay visión borrosa, una pérdida de la aguza visual mejor corregida, hay a veces astigmatismos irregulares, bastante severos, digamos, y se ven estas células necrosis que tienen enzimas tipo colagenasa y que son las que podrían llevar, ¿no es cierto?, a la fusión del flap y eventualmente parte del estroma. Sigamos adelante. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de presentar un crecimiento epitelial? Bueno, los buttonholes, que afortunadamente hoy día con el LASIK de Femto segundo prácticamente no existen, pero el microquerátomo podía eventualmente llevar en córneas, por eso hay que tener muy claro cuáles eran las limitaciones que había del corte con el microquerátomo. Las córneas muy curvas, por ejemplo, que tenían potencias de más de 46, 47, eran córneas muy riesgosas, las córneas muy planas también son riesgosas, unas de buttonhole, la otra de flap libre, y los flaps parciales, que también había riesgos de que el microquerátomo no pasara completamente y quedara sujeto a la mitad del corte, que separaba el aparato, que fueron cosas que alguna vez vimos también. Y los retratamientos son lo más importante, que es lo que vamos a conversar, es el tema de nuestra presentación. Ahora, cuando el flap está delgado y los bordes irregulares, y hay cierta inestabilidad, cuando hay excesiva manipulación del flap, esta cirugía de enlace, si bien es cierto, tiene un muy buen pronóstico en gente que tiene poca experiencia todavía, tiene que ser muy bien cuidado. La manipulación del flap debe ser la mínima y no debe existir defectos epiteliales. También puede haber una distrofia de la membrana basal y fundamentalmente esto se ve, como les decía recién, en la corrección de la hipermetropía residual. Y puede haber, por ejemplo, también lo que hace mucho tiempo que no vemos muy poco, que es la queratitis laminar difusa, lo que se llama arenas del Sahara. Y también hay que tener en cuenta de que los pacientes que pueden ser riesgosos son aquellos que han tenido una invasión epitelial en el ojo contralateral. Eso es muy importante. Y el uso, como decía, del microquerátomo puede dar una fístula. Y sigamos adelante. El tratamiento de esta circunstancia se realiza solamente si el crecimiento epitelial progresa y si efectivamente está comprometiendo la visión de forma importante. Y si hay, por supuesto, lo que habíamos conversado, una fusión, verdadera fusión del flap, y que tiene que hacer una limpieza quirúrgica, una solución balanceada, con irrigación. Vamos a seguir adelante. Bueno, el debate está en si se hace un tratamiento de superficie o tratamiento en el mismo flap.
hay algunos que postulan que hay que levantar siempre, siempre. En todos los pacientes que tienen este tipo de lesiones hay que levantar siempre. Otros que dicen que nunca. Otros que postulan la aplicación, la realización de una PRK, ¿no es cierto? Porque depende mucho del tiempo. Si es menos del primer año, dicen que hay que levantar, pero la PRK nunca llega, digamos, a tocar la zona del flap, una PRK superficial. Cuando los flaps tienen cierta antigüedad, hay mayor incidencia de crecimiento epitelial, que va diciendo de más de 3 años, baja, sube de 1% a un 10%. Sigamos adelante. Ahora, los pacientes que están relativamente recientes sin logro del objetivo pretendido, digamos, hay que entender de que el flap va cambiando en consistencia a medida que pasa el tiempo, no vuelve a caer igual como uno lo veía en la primera etapa. Hay aumento entonces del riesgo o sea, hay que analizar cuáles son los riesgos que tiene, si el aumento del riesgo de crecimiento epitelial es peor que la posibilidad de un Hayes o una cicatriz. Y hay, como decía recién, gente que tiene preferencia por la PRK, que es rápida, es fácil, y no llega al corte a pesar de que tengan flaps muy delgados también. Sigamos adelante. Ahora, cerca del 1% de los pacientes que sufren una condición de este tipo requieren tratamiento. Hay que hacer todos los parámetros correspondientes, teñir con fluoresceína, ver cuál es el borde exacto, ver si hay una adhesión incompleta del flap y usar las pinzas adecuadas, lentes de contacto. Las espátulas a mí no me gustan mucho, la derivación mecánica es bastante fácil en general y a veces hay que usar suturas y adherentes biológicos eventualmente. Sigue adelante. Ahora, en los tratamientos adicionales, como digo, cuando uno ha hecho el flap, nosotros hemos tratado mucho, yo tuve la mala idea de presentar esta condición en un congreso y empezaron a llegar una gran cantidad de crecimientos epiteliales, digamos, en los cuales hicimos de todo. Muchas veces levantar el flap y eliminar este tejido, digamos, que estaba ahí, pero es bastante poco adherente el tejido. Entonces uno puede limpiarlo con una espátula bien y no hay mayores problemas. A veces se pensaba en la posibilidad de usar mitomicina, usar alcohol, usar agua bidestilada, en fin, hay distintas posturas sobre el tema. Y realizar eventualmente incluso una queratectomía fototerapéutica para suprimir o corregir el astigmatismo residual. Sigamos adelante. Ahora, la incidencia total, esto es importante entenderlo, que prácticamente el 5% de la gente que ha sido sometida a la cirugía de láser, por lo menos en mi experiencia en el microerátomo, tiene un crecimiento epitelial. Eso es importante. Ahora, en los tratamientos primarios, en los miopes esto llega a casi el 4%, en los tratamientos se sube 3 veces más. Más de 3 veces más, y uno retrata a un paciente que tiene crecimiento, digamos que tiene una miopía residual, más de 3 veces. Y en los hipermetros, o sea, el tratamiento en los primarios en los miopes es un 3%, y en los hipermetros llega a ser un 17% cuando uno hace un tratamiento primario. No significa que tenga que operarse, no significa que tenga que arreglarse, pero el porcentaje de aparición de crecimiento epitelial es realmente impresionante. Pero donde es más impresionante todavía es en los retratamientos, porque los miopes se van a más del doble y los hipermétropes a prácticamente 2 veces y media. O sea, prácticamente el 43% de los pacientes que tienen, digamos, tratamiento de láser hipermetrópico, cosa que hoy día no estamos viendo, tienen, digamos, crecimientos epiteliales. Y lo hemos visto. Sigue adelante. ¿Por qué razón? Acá hay un interesante estudio de anatomía patológica donde se analizaron córneas de pacientes que habían sido, digamos, sometidos a una cirugía de LASIK y que después murieron y se logró hacer anatomía patológica y que habían el tiempo que databa entre la muerte, digamos, entre el LASIK y la muerte del paciente eran 3 meses a 7 años y todos los pacientes que habían sido, digamos, estudiados tenían agudezas visuales muy buenas desde el primer día postoperatorio. Y en todas las cosas se encontró anomalías histopatológicas, cambios estructurales, en fin. Y lo que es interesante es que el crecimiento epitelial se logró demostrar en prácticamente la mitad de los pacientes. O sea, esto es como los desgarros retinales, que de pronto uno dice, acá prácticamente no se ve nada, y si uno hace anatomía patología, los pacientes que andan circulando por la calle, hay un 7% que tiene desgarros retinales que no han sido, digamos, diagnosticados, o agujeros retinales. Sigamos adelante. Bueno, el tratamiento entonces
se puede hacer, como habíamos hablado, de la PRK. Y lo que es importante es tratar de mejorar las condiciones del terreno en forma sumamente seria, digamos, intensificar los tratamientos con higiene, con omega 3, con antibióticos, acá son los tratados, que han sido los tratados de ojos secos. Hay que entender, todos sabemos que el LASIK produce una disminución en la producción lagrimal y una disminución de la sensibilidad corneal, o sea, son factores que influyen en esto mismo. Hay autores que sostienen que hay que repetir el tratamiento primario. Si se hizo un LASEK, hacer un LASEK. Si hay un LASIK, hay que levantar el flap. Y las recuperaciones visuales en este tipo de pacientes son bastante rápidas y nos dan muy buenos resultados, pero hay que estar atentos a lo que es el crecimiento epitelial. Sigamos adelante. Ahora, para esto, digamos, es importante entender que la manipulación del flap debe ser lo más sutil posible. Nosotros hace mucho tiempo que veníamos haciendo esto que estamos viendo acá, y solamente marcar, digamos, marcar la zona de tratamiento. Y con una pinza, digamos, de este tipo, hay que tomar el borde del flap y levantarlo. Nosotros hemos levantado una cantidad de flaps que es impresionante. Muchas veces uno, digamos, creía que la cantidad de tiempo que había pasado era prácticamente imposible levantar el flap. Yo he levantado flaps y muchos de 22 años, de 20 años, 22 años. Creíamos que teníamos un récord con 18, pero aparecieron personas de 20, de 22 años, digamos, de hecho el tratamiento. Y la verdad que no es difícil, o sea, lo difícil es a veces en el LASIK propiamente tal, que se había realizado con microquerato, descubrir a veces cuál es la zona donde está el flap. A veces cuesta. Acá este es un caso que es muy interesante, porque está mostrando que a veces la adherencia es bastante fuerte, y si uno no hace advertidamente el tratamiento puede lograr un desgarro del flap, cosa que no es menor. Ahí se ve cómo el flap se va levantando en distintas zonas, digamos, pero hay que recurrir, digamos, a levantar ese pedazo que no quedó, digamos, en forma adecuada, y ahí se viene para poder hacer el tratamiento correspondiente. Bueno, es importante decirlo, nosotros hemos recurrido a distintas fórmulas para identificar la zona de contacto. A veces yo les vuelvo a decir que cuesta mucho identificar dónde está el corte. No acá con el femtosegundo. Yo en el femtosegundo prácticamente no he visto casi ningún paciente al cual no se le note dónde está el borde del flap. Ninguno. Es muy evidente. Los pacientes que tienen ahora esta fórmula de levantar el flap con la pinza, digamos, de colibrí, es lo más atraumática posible. Yo no recomiendo jamás meter espátula ni nada, solamente marcarlo. Y cuando se ha marcado, entonces se puede hacer una pequeña línea con una aguja, donde uno sabe dónde está el flap para poder saber dónde puede poner la pinza. Y eso se hace con distintos procedimientos. A veces cuando no se ve, uno puede presionar una tórula un poquito por debajo de la zona donde se supone que puede estar el flap. Y ahí aparece una línea, que es la línea demarcatoria donde está el flap. O sea, no es difícil hacerlo, pero aunque parezca imposible al microscopio, definir la línea uno puede hacer y es bastante característico. Entonces, nosotros hemos levantado muchos flaps. Aquí ustedes ven otra forma que se hace la línea, así se marca, y después se empieza a levantar, y esto, como digo, es una cosa sumamente fácil. El flap prácticamente no se manipula nada, se levanta, se hace el tratamiento correspondiente, y después se baja haciendo la limpieza correspondiente.